Hoy veremos el protocolo Spanning Tree, continuando con el tema de conmutación LAN. ¿Por qué es importante este protocolo? Eh, Básicamente porque me permite este concepto que es bien importante y hace alusión a la disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad habíamos entendido que era una ventaja o un factor determinante en una red, puesto que evidenciaba cuando estaba activa y o en operación y cuando estaba fuera de servicio, ¿no? Entonces, tener una red disponible del 100% quiere decir que no falla, ¿no? Está constantemente operativa, ¿sí? Y esto obviamente redunda en la disponibilidad en las operaciones para los negocios, ¿no? Si una red está fuera de servicio, la productividad y la satisfacción del cliente obviamente van a disminuir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por lo tanto, se requieren redes confiables con tolerancia a fallas y tiempo de recuperación corto. La redundancia es la alternativa para conseguir justamente estos objetivos, ¿no? Entonces, la disponibilidad se la puede obtener matemáticamente y tiene que ver justamente con el tiempo de recuperación entre fallas y con la frecuencia que se realizan las fallas, por ejemplo, dentro de una red o dentro de un dispositivo, por ejemplo. La redundancia de capa 2 mejora la disponibilidad de la red con la implementación de rutas alternativas, ¿no? Habíamos dicho cuando una red era redundante, era una red que tenía varios caminos para llegar a un destino, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando esta máquina de acá, ¿no? Que está aquí en la parte de abajo, a la izquierda, quiere hacer una comunicación, por ejemplo, con la máquina que está a la derecha, lo hace como está en la gráfica, ¿no? A través de ese camino, ¿sí? Atravesando las capas dentro del modelo jerárquico, por ejemplo. Pero no es ese solo el único camino que tiene. Tiene, por ejemplo, este otro camino, ¿verdad? ¿Sí? Incluso por acá. Es decir, tiene varios caminos alternativos. Por lo tanto, esta será una red que es redundante, ¿no? Entonces, esa redundancia me garantiza la disponibilidad. Eso es lo que justamente dice acá, ¿no? La redundancia mejora la disponibilidad de la red. Pero, como todo, a veces estas mejoras, pues me tiene también debo atender algunos aspectos a raíz de esta mejora. Uno de ellos, pues, son los costos, ¿no? Agregar rutas, eh, demasiadas rutas, por ejemplo, dentro de una red, pues incrementan los costos, ¿no? Necesito mayor cantidad de equipo, mayor cantidad de cableado, mayor infraestructura en general, ¿no? Y mayor mantenimiento, por ejemplo. Entonces hay que buscar un equilibrio y quizás atender a los enlaces redundantes importantes. Pero em, se va a dar un problema en esta configuración y es referido a estos bucles, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de una red redundante, por ejemplo, donde existen varias rutas, se pueden generar estos bucles de capa 2. ¿A qué nos referimos con un bucle de capa 2? Es decir, por ejemplo, algo como esto, ¿no? En el ejemplo anterior, cuando yo hago la comunicación, puede ser que este mensaje, por ejemplo, si es un mensaje de broadcast, este switch, por ejemplo, ¿no? Digamos que la máquina estaba por acá, por ejemplo, como en el ejemplito que hicimos, ¿verdad? A la vez que manda el mensaje de broadcast al switch normal, también lo va a distribuir o lo va a reenviar por todas sus interfaces, ¿verdad? Entonces, entendiendo que este switch va a hacer lo mismo, el mensaje va a volver al switch que originó, digamos, la retransmisión de esas tramas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo va a volver a transmitir, y este lo va a volver a transmitir, este lo va, el otro, este switch también lo volverá a retransmitir, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se va a generar un bucle, ¿ok? Un anillo, un loop. Entonces, ¿eso qué problema puede tener? Que esto va a estar constantemente dando vueltas, digamos, ese mensaje de manera indeterminada. ¿Eso qué ocasiona? ¿No? Porque alguien puede decir, no, pero no importa porque el mensaje también ya llegó al switch y llegó a la máquina. El mensaje que el problema es que estos mensajes van a estar ahí continuamente dando vueltas en ese anillo, por ejemplo, y
incrementando o gastando recursos del ancho de banda disponible en cada uno de esos medios de transmisión, por ejemplo. Entonces puede ser que la red se haga lenta, puede ser que tenga fallas a posterior. Entonces, la redundancia es muy buena, nos permite tener una disponibilidad en la red, pero nos trae estos otros efectos, ¿no? Entonces, una solución a priori, ¿no? Podría ser el contar eh, con algún protocolo que me permita delimitar las rutas específicas de los paquetes, ¿no? Acá se indica algo importante, ¿no? Cuando hablamos del protocolo a nivel de capa 3, por ejemplo, del modelo OSI, en la capa de red también se producen estos famosos bucles de capa 3, ¿no? Que serían los bucles de enrutamiento que vamos a ver posteriormente. Pero en ese caso, por ejemplo, se cuenta con este parámetro TTL, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego. En todo caso, a eso se refiere este párrafo, ¿no? Que dice, las tramas Ethernet no disponen de un parámetro TTL. Por lo tanto, si no se manipulan adecuadamente dentro de una red conmutada, estas tramas pueden seguir indefinidamente, ¿no? Lo que les explicaba acá en este anillo, puede estar constantemente dando vueltas a esos paquetes. Y por lo tanto, se produce una sobrecarga de los CPUs y obviamente los medios de transmisión a través del ancho de banda que utilizan, digamos, esos mensajes para retransmitirse, ¿de acuerdo? Entonces, algo indeseado, ¿no? Entonces, la secuencia sería esto: la disponibilidad es muy buena, me sirve. Los enlaces redundantes me permiten esa disponibilidad, pero a su vez me pueden traer consigo el efecto indeseado de un bucle de capa 2. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Justamente a través del protocolo Spanning Tree, ¿no? Entonces, el Spanning Tree, por ejemplo, si yo veo este escenario, igual aquí tengo un bucle, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Primeramente tengo que considerar si esto es redundante, ¿no? Tengo aquí, todos estos switches están conectados de esta manera. Entonces, ¿es redundante? Pues sí, ¿no? Es redundante porque si se cae cualquiera de los enlaces, si se llegan a caer, ¿de acuerdo? Yo tengo otra ruta alternativa, ¿verdad? Por lo tanto, no va a caer en principio. La red se mantiene disponible. Pero tengo el problema de que aquí se puede producir un bucle, ¿no? Como el que habíamos hablado. Entonces, en función de ello, ¿qué me permite a grandes rasgos el protocolo Spanning Tree? Me permite cortar, por así decirlo, o contener un enlace de reserva, como dice acá la diapositiva. Vale decir que si bien esta es una ruta que yo la tengo disponible por si la red o por si se llega a requerir el paso de la información por esta vía, pero en principio es como si aparentemente estaría ese enlace cortado, ¿de acuerdo? O como si no existiera, ¿de acuerdo? Entonces esa es la característica principal. Corta o bloquea de manera lógica determinados puertos para que emule la situación como que si no existieran enlaces redundantes. Pero sabemos que en sí hay, ¿no? Entonces debe ser capaz el protocolo de que, por ejemplo, cuando este enlace se caiga o se corte, este enlace que teníamos de reserva, ¿sí? Pase a la operación normal, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el concepto del protocolo Spanning Tree. Obviamente, ¿cómo lo hace? Eso justamente es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver a continuación. Principalmente utiliza un algoritmo, ¿de acuerdo? Que es el que vamos a detallar, justamente para determinar qué puertos son los que se bloquean. Por ejemplo, acá, en este escenario, como hicimos hace un momento, tengo en esta configuración de switches, tengo un bucle, ¿verdad? Tengo un bucle de capa 2. Pero aquí, si se fijan, tengo una X de color rojo. Esa X hace alusión al enlace o al puerto que está bloqueado. Entonces, el protocolo Spanning Tree me permite que es como que si este enlace no existiera, ¿no? Entonces, por lo tanto, con esta configuración, si yo quiero mandar un mensaje, eh, por ejemplo, hagamos de cuenta que aquí hay una PC, es decir, si yo quiero enviar un mensaje de esta PC a esta PC que hemos puesto de ejemplo, el, la trama vendría por acá y se iría por acá de esa manera, ¿de acuerdo? Porque este enlace, si bien está ahí, incluso va a haber un medio de transmisión, un cable, por ejemplo, que esté físicamente ahí, este puerto de manera lógica está bloqueado, ¿no? Entonces como si no estuviera.
¿de acuerdo? Entonces eso me permite el enlace, el protocolo Spanning Tree. Entonces, para ello, ¿qué define? ¿No? El protocolo Spanning Tree o el algoritmo designa un único switch como puente raíz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir hablando de este famoso root bridge, que yo lo tengo por acá, ¿sí? Entonces, este root bridge o puente raíz, como se le llama, es como el faro de la configuración, es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque él va a determinar, o toda la configuración de los puertos se hacen en función de ese root bridge, ¿sí? Como veremos más adelante. ¿Ok? De antemano, vamos indicando lo siguiente. Existen tres roles de puerto, ¿no? Como van a ir viendo ustedes. Aquí tenemos los puertos root, ¿sí? Luego tengo los puertos designados, por ejemplo, acá, acá y acá. Y tengo los puertos no designados, ¿no? En esta configuración solamente tengo un puerto no designado, que justamente es el que se bloquea, ¿ok? Entonces, tantos bucles yo tenga de capa 2, será igual a la cantidad de puertos no designados. Entonces, por cada bucle voy a tener un puerto no designado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, la pregunta del millón acá es, bueno, cada puerto, ¿qué rol va a tener? ¿Será root? ¿Será designado? ¿Será no designado? Y también si tengo switches, aquí tengo tres switches, ¿cuál será el bridge, el root bridge, el más importante, ¿no? O el principal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esas son las preguntas que me resuelve justamente este algoritmo y es lo que vamos a resolver, ¿ya? Y eso ya es parte propiamente del protocolo. Lo importante, y quedémonos con esa idea, es que el protocolo Spanning Tree me permite hacer eh, me permite garantizar la redundancia de la red a través del bloqueo de ciertos puertos para evitar los bucles de capa 2. Como habíamos indicado, el algoritmo designa un único switch como puente raíz, ¿no? Entonces, yo puedo tener 5 switches, 3 switches como en el ejemplo, pero solamente voy a tener eh, un root bridge, ¿no? Y lo usa como punto de referencia, ¿no? Es como le decía, como el faro de la configuración. Otro aspecto importante, todos los switches que participan en el protocolo Spanning Tree intercambian tramas BPDU. Justamente es a nivel de esos mensajitos son que se realiza la señalización en el protocolo, ¿de acuerdo? Para determinar justamente este bit, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación, pero hace referencia a un ID, ¿no? Un identificador será, perdón, este ID será un identificador de cada uno de los switches, ¿no? En este caso de los bridges, ¿no? Que se llama, pero en este caso hace referencia a los switches, ¿de acuerdo? Entonces cada switch va a tener un identificador. Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá nos da la regla, ¿no? El menor de la red, es decir, el que tenga el bit más bajo, será el puente raíz o el root bridge, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, cada switch, como lo estoy tratando de dibujar acá, tendrá los siguientes puertos, ¿no? Primeramente tendrá el root port o el puerto raíz, que será el puerto más cercano al root bridge, ¿no? Yo sé que a veces es un juego de palabras que no se aclara muy bien, pero se va a entender en el ejemplo, ¿ya? Entonces hagamos de cuenta que este switch tiene tres puertos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que este puerto sea el root port, ¿sí? Es decir, el que está más cerca al root bridge, ¿sí? Luego tiene puertos designados, que son los puertos no raíz que todavía pueden reenviar tráfico por la red, es decir, son los que van a trabajar de manera normal para reenviar tráfico de la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta configuración, pues este puede ser el puerto designado. Y recordemos que el puerto no designado, ¿de acuerdo? Serán los que están configurados como bloqueados a fin de evitar los bucles. Entonces, si por ejemplo en la configuración este es nuestro puerto no designado o alternativo, como también se lo denomina, pues este será mi puerto bloqueado. ¿Ok? Entonces, básicamente, cualquier switch de la configuración tiene estos tres tipos de roles, ¿no? No necesariamente va a ser uno. El puerto raíz sí que va a ser siempre uno, pero estos dos, en función de las conexiones y bucles que se tengan, pueden ser
1, 2 o más. Habíamos hablado del campo bit, si se recuerdan acá. Habíamos dicho que era el ID de puente, ¿no? O el bridge ID, ¿de acuerdo? Entonces ese bit o BID es importante. ¿Por qué? Porque ese bit es el que me permite definir cuál es mi root bridge, es decir, cuál es el elemento más importante, mi switch más importante con el cual se va a realizar la configuración. Entonces, por ello adquiere un valor interesante, ¿no? Y se van enviando en esos campos BPDU que habíamos hablado hace un momento, en estas tramas BPDU. Por lo tanto, tiene estos tres campos separados, ¿no? Tiene una prioridad de puente y puede ser un valor de 1 a 65.536. Tiene un ID del sistema extendido y tiene unos 48 bits, ¿sí? Para la dirección MAC, ¿no? Entendiendo que todos son números, ¿de acuerdo? Son valores numéricos. Al final yo puedo establecer todo eso en un formato decimal, por ejemplo, ¿no? Que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, ¿para qué? Porque tengo que comparar, por ejemplo, si tengo 3 switch, puede darse que este valga 2, por ejemplo, por así decir, aunque sabemos que son valores mucho más altos. Este vale 8 y este vale 5, ¿de acuerdo? Entonces, según el criterio que utilice el protocolo Spanning Tree, el que vale 2 será el root bridge, ¿de acuerdo? Es decir, el que tiene el valor de bit más bajo, ¿no? Perfecto, entonces todo esto nos permite justamente para ello, ¿no? Vienen valores por defectos en la configuración, por ejemplo acá dice el valor predeterminado es 32.768, pero siempre, como interviene la dirección MAC, se podrá definir o establecer cuál es el valor más bajo y ese se asignará al switch correspondiente para obtener el root bridge, ¿no? Luego, después se puede cambiar. Por ejemplo, alguien me puede decir, no, pero según mi configuración yo quiero que el 8 sea mi root bridge. Sí, se puede. Hay unos comandos específicos que me permiten decirle explícitamente a la configuración que sea este el root bridge, por ejemplo, ¿no? Pero por defecto, y si no se cambia la configuración, siempre elegirá al más bajo de la configuración de la red. Cuando hablamos de la convergencia STP, hablamos del tiempo, ¿ok? Que le toma a la red, por ejemplo, resolver el protocolo, ¿sí? Entonces, va a tardar mucho más tiempo, obviamente, si son mayor cantidad de dispositivos, y tardará obviamente menor tiempo si son menos dispositivos. Cuando la red sufre algún cambio, nuevamente se deben actualizar la configuración, ¿sí? Como veremos más adelante. En todo caso, ¿cómo realiza esta convergencia o este proceso de resolución del protocolo? Básicamente con estos tres elementos dentro de un proceso, ¿no? Lo primero, debe seleccionar el puerto raíz, es decir, el root port o el root bridge, el que hemos ido hablando hace un momento. No, perdón. Esto hace referencia a la convergencia STP dentro de un switch, ¿no? Acá hemos elegido cómo elegir el root bridge de la configuración y acá definimos cómo va a designar cada uno de los puertos dentro de cada switch de la red, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que selecciona es el puerto raíz, luego se seleccionan los puertos designados y luego los puertos que se van a bloquear, ¿sí? Entonces, en función de ello, aquí si se fijan, salta la palabra costo, ¿sí? Entonces, el costo y la función de resolverse el protocolo tiene mucho que ver con ello y hace alusión al valor de la interfaz. Entonces, aquí hay una especificación de la IEEE 802.1 de 1998 que indica un valor numérico, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, una interfaz de 2 GB, pues tiene un valor de 3, ¿no? Una interfaz de 4 megabits, pues tiene un valor de 250. Entonces, si tratamos de ver esa tablita, tengo valores altos para esta interfaz y aquí tengo un valor más bajito para una o para otra interfaz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta interfaz con el valor más alto y esta interfaz con el valor más bajo? Será su velocidad.
Entonces, este costo está en función de la velocidad de esa interfaz, ¿sí? Por ejemplo, una interfaz de 100 megabits por segundo, pues tiene un costo de 19, ¿no? Que es una de las más habituales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo utilizo una interfaz más con mayor ancho de banda que me permite transmitir a mayor velocidad, seguramente tendré un costo más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante este costo? Porque realmente el valor que utiliza, este valor numérico, el que utiliza el protocolo para definir y para resolver esta convergencia STP, ¿no? Por ello decimos que los datos de partida para la convergencia básicamente son las direcciones MAC y los costes de esos enlaces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un costo en Spanning Tree, hacemos referencia a la velocidad de transmisión de las interfaces. Vamos a ver cómo se produce esta convergencia, ¿sí? Cuando hablamos de la convergencia del protocolo Spanning Tree, hacemos referencia a lo siguiente, ¿no? Tenemos tres switches, ¿de acuerdo? El switch 1, el switch 2 y el switch 3. Aquí tenemos enlaces troncales para cada uno de ellos. Y en principio, cuando empieza a resolverse el protocolo, todos dicen ser el root bridge, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué envían? El switch 2 le enviará al switch 1, por ejemplo, sus tramas BPDU. El switch 3 también enviará sus tramas BPDU a, a cada switch, ¿ok? Entonces hay una comunicación permanente a través de esa BPDU, ¿no? Fíjense acá, dice que a través de la interfaz 02, es decir, por esta de abajo, está enviando una trama o un mensaje BPDU, ¿de acuerdo? Este switch también, y este switch también, ¿de acuerdo? Entonces, estas direcciones que están acá, por si acaso que se están mostrando, o estos numeritos de aquí, hace referencia a la dirección MAC, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense que se repite el valor, ¿no? Root ID y el bridge ID se repite el valor. Acá se repite el valor y acá se repite el valor, ¿de acuerdo? Acá también se repite el valor porque está enviando ese mensaje, pero por otra interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Cada uno repite el valor y por eso dice ser cada uno, dice que es el root bridge, ¿de acuerdo? Es decir, el más importante. Recordemos que lo que interesa luego es elegir al root bridge, es decir, solo uno de estos tres están compitiendo por ser el root bridge, ¿no? Entonces, por ello se envían su mensaje. Habíamos dicho antes, ¿cuál será el root bridge acá? El que tenga el valor más bajo, es decir, el bit más bajo, ¿sí? Entonces, en principio, por defecto, en la configuración, todos los campos serán lo mismo. La prioridad serán igual y el ID del sistema extendido será también igual. ¿Quién va a dirimir? La dirección MAC de 48 bits, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección MAC es la que va a dirimir. Por lo tanto, buscaremos en estos tres switches ahorita cuál es la dirección MAC más baja, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor más bajo de esas MAC? ¿No? Entonces, las MAC, como bien saben, están en formato hexadecimal, ¿no? Entonces, si hacemos la conversión, podemos obtener un número decimal para compararlo como lo hicimos hace un momento aquí, ¿sí? En la parte aquí de abajito, ¿verdad? No pusimos los números en número decimal. Entonces, en este caso, para no tener que reemplazar a decimal, por ejemplo, podríamos ir comparando uno por uno, ¿no? Por ejemplo, voy a comparar las MAC de estos dos, ¿sí? Entonces aquí empieza por un número, ¿no? 32, 769, y acá tenemos 24, ¿no? Incluso con el primer número. Acá tengo 3 y acá tengo 4, ¿no? Como sería el dígito más significativo, pues ese ya me soluciona el problema, ¿no? Como este es más bajo, es menor el 2 que el 3, yo sé que este es más bajo, hasta el momento va ganando este, ese bridge, ¿sí? Ese switch, ¿ya? Ahora lo compararía con el siguiente. En este caso sucede lo mismo, ¿no? Aquí en este caso también empezamos por un 3, ¿sí? Entonces, en principio, simplemente analizando el primer dígito, ya sé que este va a ser el que tiene el valor más bajo, este switch de acá. Por lo tanto, es el switch que ha ganado
la contienda porque es el que tiene el valor más bajo. Por lo tanto, este será, el switch 1 será el root bridge. ¿De acuerdo? En el ejemplo. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, también se manda un mensaje BPDU donde se va a indicar cuál es el valor del root ID, es decir, que pasará a ser para toda la configuración este valor de acá, ¿sí? Como veremos a continuación. Si nos fijamos en el siguiente cuadro, se envía el BPDU y este switch ya sabe, mantiene su dirección MAC, fíjense acá, mantiene su dirección MAC, ¿verdad? Del bridge, es decir, la propia, pero acá sabe cuál es la del root, es decir, del root bridge, ¿no? Del más importante, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá, ¿de acuerdo? Y solo en el único que se repite, obviamente, es en el root bridge, ¿no? Que como hemos dicho, pasa a ser el switch 1, ¿de acuerdo? En este caso es el único que se repite, ¿no? Porque ya tenemos nuestro root bridge. Entonces, la primera parte del protocolo ya está realizada, ¿sí? Ya se ha elegido el root bridge en este caso. Siguiente, acá el paso nos dice selección de los root ports, ¿no? Entonces, cuando habíamos hablado de los root ports, habíamos dicho que eh, eran los puertos que estaban más cerca, ¿no? Como dice acá la teoría. Es el puerto más cercano al puente raíz, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, debo ver los puertos root de los otros switches de la configuración, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál será el root port en el switch 2? Será el que esté más cerca al root bridge, me dice. Entonces, será este puerto de acá, ¿sí? Ese será mi root port. Voy a poner una letra R aunque no se nota muy bien. ¿Ok? Y en el switch 3, ¿cuál será el root port? Obviamente este, ¿no? Porque es el que está más cerca, ¿sí? Entonces este será mi root port también. ¿Ok? Listo, entonces por cada uno de los switches que tengo en la configuración se, se analiza en este escenario, ¿no? Ahora, puede ser que las interfaces que yo tengan distintos costos. En este caso hemos hablado, en el escenario inicial, habíamos visto que los costos, todos tenían el costo de 19, ¿de acuerdo? Ahora fíjense que acá tengo 38, ¿no? Me dicen en los casos 38, es decir, tengo un costo de 38, ¿de acuerdo? Vamos a analizar para el switch 2, ¿ya? En el switch 2 me dice que por la interfaz 01, que está de acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Dice, tengo el root ID, que es el ID del root bridge que hemos encontrado. Me dice su dirección MAC y me dice que el costo es 19. Es decir, ¿por qué? Porque en este trayecto, eso es lo que me está diciendo, en este trayectito hay un costo de 19. Es decir, me cuesta 19 llegar al root bridge, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué yo sé que es 19? Si me voy a la tablita anterior, entonces yo digo, entonces es una interfaz de 100 megabits por segundo, ¿verdad? Perfecto, entonces aquí habíamos dicho algo importante. El coste es determinado por la velocidad de acceso y lo utiliza el protocolo para sus cálculos. ¿Y qué cálculos va a realizar? Justamente el costo para llegar al root bridge, ¿no? Entonces en este caso va a usar llegar por esta interfaz Fast Ethernet 01, le cuesta 19. Ahora, ¿qué pasa si lo transmite por la Fast Ethernet 02? ¿No? Como el ejemplo por esta de aquí abajo. Obviamente el ID no va a cambiar, su MAC tampoco, o su ID que él tiene. Lo que sí cambia es el costo. Fíjense acá 38. ¿Por qué? Porque está sumando estos 19 más los 19 de irse por arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se va por arriba, por ejemplo, aquí voy a hacer el control color, quiere decir que el mensaje está calculando este camino. Primero al switch 3 y de ahí al switch 1, ¿sí? Porque ese sería el camino que debería llevar un mensajito si es que va por esa ruta, ¿no? En este caso,
esta ruta aquí coincide que es más directo y coincide también menor costo, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, y de esa manera se ha escogido el root port en ambos casos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si esta interfaz en lugar de tener 19, por ejemplo, podría ser una interfaz de 10 gigabit, ¿de acuerdo? Como este ejemplo de acá. Entonces, si fuera una interfaz de 10 gigabit, tendría un costo de 2. Vale decir que aquí me costaría 2 y aquí también me costaría 2. Entonces, en resumen, digamos, me costaría 4 ir por ese camino. Entonces, realmente ahí cambiaría y el root port sería este de acá. ¿Por qué? Porque le costaría menos ir por ese trayecto a pesar de pasar por mayor cantidad de switch, ¿sí? Entonces, no siempre el root port va a estar asociado a que esté más cerca, así de manera gráfica, ¿no? Porque no nos olvidemos, una implementación real no se sabe a qué distancia o en qué parte del escenario, digamos, se encontraría el otro dispositivo, ¿de acuerdo? Y aquí finalmente tenemos el paso 3, que sería la selección de puertos designados y no designados, ¿no? Como hicimos hace un momento, definimos el puerto root, lo hicimos de manera correcta, y ahora nos falta definir el puerto designados y no designados. Un puerto designado en el root bridge, el root bridge estará, todos sus puertos son designados. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el designado tenía como objetivo reenviar el tráfico de la red, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, pues, todos los puertos que tenga el root bridge serán designados, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente el objetivo preponderante de aquí toda la configuración es saber qué rol, qué tipo de puerto, qué rol tienen los puertos de cada uno de los switches. En este caso tenía 6, ¿verdad? O tengo 6. Ya tengo 4 ahora mismo, ya tengo el puerto. Es decir, el protocolo se terminará de resolver cuando yo establezca el rol de cada de los 6 puertos, ¿no? En este caso tengo 4, me faltan de los otros 2, ¿ya? Entonces, en este trayecto, ¿cómo lo haría? Igualmente va a validar los costos, ¿sí? Entonces aquí la competición ya sería entre estos dos puertos, es decir, este puerto y este puerto. Como estoy resolviendo el protocolo de spanning tree, yo sé que uno de los dos va a ser el que se bloquee, ¿no? Entonces ahora la pregunta es ver cuál, ¿no? No será lo mismo, yo no lo puedo decir arbitrariamente que sea este o que sea este. ¿De acuerdo? Al final el objetivo es el mismo, ¿no? El resultado, pero lo que se quiere es saber exactamente cuál es el protocolo, el puerto que se va a bloquear a través del protocolo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hago acá es lo mismo, ¿no? Me dice acá, mi mensaje BPDU. Acá me dice que, obviamente, este es el root ID, este es el ID del switch, ¿ok? Y me dice que hay un costo de 38, ¿ya? ¿Por qué 38? Porque toma en cuenta ese mismo costo y el otro costo del enlace siguiente. Entonces, 19 más 19, 38, ¿ya? Voy a cambiar de color del puntero. Y en el caso de arriba, ¿no? ¿Qué tendría por acá? Lo mismo. Me dice qué pasa en esta interfaz a través de un mensaje BPDU también. Tengo el root ID, tengo el bridge ID, ¿no? Que serían propios del switch. Y me dice que el costo igual va a ser 38, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, hay un empate entre este costo y este costo. Entonces, ahora, ¿quién dirime? Hace un momento fue fácil ver ese tema de los costos y ver cuál era el root por digamos, ¿no? En este caso, ¿quién va a dirimir? En este caso, el que va a dirimir es la dirección MAC. Entonces aquí va a intervenir la MAC del switch al que pertenece, ¿de acuerdo? Entonces si nos fijamos, y con el concepto igual de la menor MAC, entonces como el costo se empata, el costo está empatado, lo que tengo que fijarme es en el bridge ID, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el más bajo? ¿Este o este? Tendría que comparar, ¿no? Entonces aquí 32.000 o 32.769, aquí se repite lo mismo, se repite, entonces esto no es, sigo escalando, 000A, 000A,
0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, todo este valor se repite, ¿de acuerdo? Si lo llevaría a un número decimal, tendría el mismo número decimal. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Aquí vale 1 y aquí tengo esta secuencia de 2, ¿no? Entonces, así simplemente, sin tener que calcular nada, yo puedo verificar que este valor obviamente es más bajo que el de arriba, ¿no? Por lo tanto, este bridge ID es menor que el bridge ID del switch 2 es menor que el bridge ID del switch 3. Por lo tanto, este será el puerto designado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, este será el puerto que se va a bloquear en la configuración. ¿Listo? Entonces, y ahí se termina de realizar la convergencia STP y se termina de resolver el protocolo, ¿no? Entonces, yo tengo una determinada configuración que el protocolo Spanning Tree va a terminar justamente cuando se bloquee un puerto, ¿no? En este caso se ha bloqueado el puerto del switch 3, ¿no? Pero todo de dónde empezó, de elegir correctamente el root bridge, ¿sí? Por eso decíamos que era el paso más importante en la configuración. ¿Qué comandos yo puedo utilizar para ayudarme a resolver o para verificar este protocolo más que resolver? Básicamente, show spanning tree me permite mirar justamente el estado de los puertos dentro de un switch. Adicionalmente tengo estos otros comandos que básicamente lo que va a hacer es, por ejemplo, cambiar la configuración del root bridge, ¿de acuerdo? O los valores de prioridades. ¿Para qué? Básicamente para que, por ejemplo, si tengo una configuración con 3 switch, como en el ejemplo que hicimos hace un momento, ¿de acuerdo? Vimos que, por ejemplo, si inicialmente este es el root bridge, yo a través de estos comandos lo que me permite es, bueno, no, ya no va a ser el root bridge, ahora va a ser este, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esos cálculos ya no lo va a hacer en función de su MAC y demás, ¿no? Sino que simplemente va a cambiar valores. En realidad va a alterar alguno de los valores para obtener el bit, ¿no? Como vimos hace un momento, el valor del bit, ¿no? Del bridge ID. Entonces, si alteramos ese valor del bit, eh, yo puedo definir cuál va a ser mi root bridge, ¿no? Para la configuración. Eh, y aquí sería lo mismo, ¿no? Aquí puedo cambiar la configuración. Y finalmente este último, puedo cambiar el valor de la configuración de puerto, ¿no? Entonces estos eran para definir el root bridge, por ejemplo, y este de acá, yo puedo cambiar el valor de un puerto determinado para elegir el root port, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso ya son configuraciones un poco más avanzadas en función de un determinado escenario de trabajo.